Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Adelante. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el cernidor número 99, correspondiente al día 22 de abril del año 2024. Lo ponemos en marcha con la presencia de Horacio Mario Lampariello, Álvaro César Alfonso y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. En programas anteriores dije que iba a traer documentación que está archivada en el archivo Cámpora con fecha año 2015. Está archivada en el informe del MLN, carpeta 1, subcarpeta 1, textos, año 2015. Es un larguísimo informe, fechado en Montevideo 10 de agosto del 2015, y dice: aporte de información por parte de David Alberto Cámpora Schweizer. Cédula de identidad, número, domicilio, Ramos 4143/3, teléfono, bla, 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 celular y el mail. Son 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Esta información le llegó al fiscal Cancela por parte del MLN y él me prácticamente extrajo de esta información mucha documentación cuando me interrogó en el año 2015. Se aporta en esta documentación incluso una carta enviada desde Cuba por el señor Darío Enrique Kroc Ures, domiciliado en La Habana, Cuba. Bla, 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 bla. Esto es la colaboración que el MLN envió, como dije, a la Fiscalía para intentar procesarme por delitos de lesa humanidad. Después, si la quieren mirar, yo se las dejo. Aquí hay un elemento muy, muy significativo que dice: a efectos de cooperar con la estadía de la rata en esta tierra, comento. Parece inaudito que la jueza de Ciudad de la Costa haya estimado que no había falsedad alguna en los hechos protagonizados por Amodio. El documento puede ser legítimo, expedido en España, pero como refiere a otra persona, al usarlo Amodio como si fuera suyo, está constituido de falsificación ideológica, al prestar una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho. Bueno, este señor, que es el abogado Alejandro Artucio, dice: todo esto es muy poco para lo que con justicia quisiéramos, pero se podía ganar tiempo. Por suerte le advirtieron a la jueza que su decisión era un desastre y le retiró el documento legal. Pero lo que importa es encontrarlo vinculado a actos de tortura, un crimen de lesa humanidad e imprescriptible. Toda esta documentación está archivada en el informe, en el archivo Cámpora. Pero para que vean, en el archivo también Cámpora, pero en la carpeta 3, su carpeta 1, textos de libros y ensayos, el mismo David Cámpora dice lo siguiente: un punto agudo de disidencia y enemistad se dio en Punta Carretas antes del abuso, con un duro enfrentamiento entre Zabalza y Bassen. Picardo es un buen testigo de todo esto. La conspiración de Sendic y Fernández contra Amodio es el punto culminante de ruptura. Habría que profundizar
todo lo posible. No lo digo yo, lo dicen ellos. El punto culminante fue la conspiración de Sendí y Fernández Huidobro contra Amodio. Bueno. Usted es un privilegiado, don Amodio. ¿Por? Encontrar todos esos papelitos. Bueno, lo que Porque pasa ahí es lo que que yo demuestra, en síntesis... Yo me leí los 4.000 y pico de archivos. No me cabe la menor duda. Usted es muy metódico, pero fíjese que a todo lo que usted está diciendo, le llegaron a instruir a la jueza que estaba haciendo una chanchada en la acoso y que tenía que corregir retirándole el pasaporte. Exactamente. O sea que un magistrado de la República Oriental del Uruguay, más precisamente el penal de Ciudad de la Costa en aquel momento, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba la jueza? No recuerdo. Bueno, pero la manejaban como titiritero. Sí. La llamaba y le decía, no, me lo tenés que sacar del pasaporte. La directora de Migraciones. La directora de Migración. Cuando la jueza firmó la retirada del pasaporte, Sí. que se me hizo mediante engaño, porque no me dijeron que me iban a retirar el pasaporte. Como me siempre dijeron, hacen. Amodio, ¿no me dejás el pasaporte un momento? Y yo me habían despertado, metí la mano en el Habías bolsillo. perdido la práctica. Exactamente. Tantos años. Metí tranquilo. la mano en el bolsillo y le di el pasaporte, no lo vi más. Así que la directora de Migración, que depende del Ministerio del Interior, Exactamente. produciendo injerencia en el Poder Judicial, En la- que debería ser en la totalmente libre de Exacto. cualquier tipo de injerencia. Bueno, en la Perdón, ahora con el tema de Penadera andan corriendo atrás de eso, qué raro que con Amodio no corrieron atrás del No, mismo. con Amodio querrían, por lo que dice ahí la frase, que por lo menos lo procesamos por algo para ganar tiempo, te dice. ¡Para ganar tiempo! Exacto. Porque lo interesante es procesarme por delito de lesa humanidad. Bueno, todo eso se hizo en base a acusaciones y testigos falsos, intento de procesamiento, pero hay que recordar que solo dos se atrevieron a acarearse conmigo, que fueron Héctor Cuartiani y Carlos Martel. Todo con la complicidad de la jueza Julia Estarico, que luego a juicio del tribunal cometió un error inexcusable. Sin embargo, ahí sigue. Yo veo muchos errores inexcusables y no los sancionan. Un error de esa naturaleza. Cuando una persona termina presa, vos tenés que echarla a la jueza o al juez. No, además En aquel momento eran los que bajaban además todo el dice proceso, que era ¿no? un error inexcusable. Claro. Sí. A ver, En el caso del coronel Juan Carlos Gómez, Sí. que estuvo 3 años y medio preso Sí. en Domingo Arena, no tenía absolutamente nada que ver con el caso Comensoro. Claro. Sin embargo, la fiscal y la jueza pidieron 23 años de Porque prisión. tenía los ojos celestes. Claro, porque ahí está. Y además... Espantoso. y Pero además, es en serio, que es lo sí, peor. y además el Tribunal de Apelaciones, Sí. con reconocidos jueces en su momento, Sí. también avaló la acción de la jueza y de la fiscal. Claro. ¿Cómo termina esto? La fiscal y la jueza ascendidas. Exacto. Ahora, yo le voy a explicar el tipo libre y totalmente libre de culpa, pero se comió 3 años y medio, ¿no? Sí, sí. Y no reclamó el hombre, lo cual me molestó mucho que no reclamara. Pero yo reclamé. Usted reclamó, Yo pero en el reclamé. caso No tuve- del coronel se fue al mazo. Yo reclamé, sí. Porque ahí hay un acuerdo, un concubinato entre fuerzas militares, poder ejecutivo de la época, y jueces y fiscales. Porque ahí para mí no los revisan eso los tribunales de alzada, lo pasan como que viene. Esa es la justicia que tenemos en Uruguay y ahora administrada. Los tribunales de alzada, como los tribunales de honor, dirá usted. No, los de alzada digo yo. No los de Sí, honor. sí. Yo qué sé, los de honor para qué sirven, para que se desembuchen, porque no pasa más que eso. ¿Qué ha pasado en los tribunales de honor con los que participaron en la lucha contra la subversión? Van, decían sus verdades, y muchas verdades, dijeron que no las decían en otro lado, las decían ahí, pero después no pasaba más nada. Entonces, ¿para qué querés un tribunal? En serio, yo nunca los entendí, los tribunales de honor en Bueno, el Uruguay. Tribunal de Honor de Rivero dice que no es Wagner Chávez y es Arpino Vega. Sin embargo, el fiscal Percivale, usted sabe la respuesta que nos dio. No, nos dio la respuesta, No. así que a él no era lo que le No me interesaba. vengan a jorobar, casi nos dijo, no me vengan a jorobar con esto, dejala quietita ahí, como No hagan ruido. Claro, no, como Guilla cuando se abrazó conmigo cuando el segundo gol de Uruguay, y me dice, ¿por qué no me la pasaste? Y dejala quietita ahí que está bien. Entró. Seguro, claro. Esto es lo mismo. Percival le dijo, dejala quietita ahí que así está bien.
Yo, para mí, hay un acuerdo para meter una X cantidad de militares presos. Yo no voy a defender a los señores militares, se defenderán solos. Yo no digo que sean inocentes, pero no corresponde que estén presos, porque acá lo que pasó en el Uruguay es que esta gente, hubo un plebiscito, un referéndum, que avaló que se respetara la ley de caducidad, y después, por un tecnicismo, por decirlo de alguna forma sutil, por un tecnicismo, ¿qué es lo que sucede? Dice, mire, el Parlamento por un voto derogó la ley. Lo cual es ir contra la voluntad del pueblo. Mire, esto está escrito en el año 1997, Sí. firmado por el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti. Segundo periodo. Sí, segundo periodo, enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la ley de caducidad. Si usted quiere, lo dejamos para más adelante. Y va a ver las cosas que dice acá. Ahora después lo leemos. Sí, Pero sí. espera un poquito. Antes que nada, los oyentes que quieran y televidentes que quieran enviarnos mensajes a través del 097-465-465 y con gusto los vamos a ir leyendo. Bueno, yo quería, a propósito de lo que decías vos, de que no defendés, yo tampoco los defiendo, pero están mal procesados. Están mal procesados. Y en base a eso es que yo estoy desde hace tiempo diciéndolo, ¿no? Y muchos amigos que se habían acercado me dijeron, deja que se defiendan ellos, me dijeron, porque estás defendiendo a torturadores, No. violadores, ladrones de niños. Yo, Están mal presos. exactamente, porque no se pueden negar los delitos ya que ellos mismos los han reconocido, ¿no? Lo Ahora, que pasa que no es que defendamos o no los defendamos. Yo creo que lo que hay que defender es lo legalmente constitucional. sí, Y por un tecnicismo barato, el Frente Amplio sacó una ley que derogaba la ley de caducidad, pero a ningún constitucionalista se le ocurrió poner en la Constitución que decir, esto no podrá ser derogado si no es por voluntad popular después que pasa por un referéndum. Todos los constitucionalistas de todas las épocas de la República Oriental del Uruguay, cuando ponen ese artículo, lo que están diciendo es, la voluntad del pueblo es lo supremo. Y si pasó por un referéndum y por un plebiscito, y dijeron que la ley de caducidad quedaba firme, no se le ocurre a nadie con cesera normal, porque al final tenés que decirle que son medio mal paridos por haber hecho eso, ir al Parlamento y sacar una ley por un voto en donde derogo la ley. Entonces, si derogo la ley, puedo mandarte preso. Bueno, el responsable de esto es José Mujica en el 2011 porque no se puso firme con el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo porque le interesaba más seguir en el gobierno y no enfrentarse al Partido Comunista y al PVP. Cierto. Y por eso fue derogada la ley, porque en realidad maniobraron antes en algún momento con Semproni, la corrieron un poquito hasta que vino esto y cambió. Sí, en determinado momento me acuerdo donde estaba Darío Pérez también, que se había bloqueado claro, en un por par de eso. temas militares. Sí. Y bueno, bueno, yo como a mí se me ha invitado en base a que en más de una oportunidad he manifestado que los presos militares están mal procesados o mal presos, se me ha invitado a participar en las campañas que algunos colectivos iniciaron en pro de la liberación y o prisión domiciliaria de los militares presos en la actualidad, los llamados presos políticos. Una denominación que comparto en alguna medida, ya que si no hay razones legales para su procesamiento, solo lo pueden estar por razones políticas. Ahora, yo me he negado a participar en esas campañas, porque esas campañas se basan en la justificación, por varias razones, de las torturas y los asesinatos y las desapariciones. Se ha criticado, y con razón, a quienes integramos organizaciones que atacamos el sistema democrático y cometimos robos, asesinatos y secuestros. Ahora, ¿es lícito decir que quienes nos derrotaron violando la ley, incluso las llamadas leyes de la guerra, asesinando a prisioneros y haciéndolos desaparecer
defendieron el sistema democrático, como se dice en los actos. ¿Estamos dispuestos a admitir que el fin justifica los medios? Se argumenta que en Uruguay solo han sido desaparecidos 24 uruguayos y que el resto, hasta llegar a 193. Sí, pero ese es un número que está acá. Ahora Bueno, lo han sido en la Argentina. Ahora, ¿cuántos de esos desaparecidos en la Argentina lo fueron por la intervención de militares uruguayos que actuaron en la Argentina? El coronel retirado Roque García, un amigo con el que mantengo una buena relación desde hace bastante tiempo, intercambiando opiniones, ha reconocido de manera pública, en el semanario Voces, ha reconocido algunas de las acusaciones que recaen sobre las Fuerzas Armadas. Concretamente, ha dicho: en el Uruguay del 2024 sabemos que unos 6.000 uruguayos fueron procesados por la justicia militar y todos, o casi todos, fueron interrogados bajo la amenaza de apremios que incluían la tortura. Tenemos muchos y espeluznantes relatos de estos horrores. Sabemos también que la inmensa mayoría de los desaparecidos se producen en Buenos Aires, cuando la represión del Estado argentino quedó en manos de bandas de Lampa, como la tristemente célebre de Aníbal Gordon, que regentó un antro de pesadilla como fue el centro de detención clandestino de Orletti. Y dice: sabemos que oficiales uruguayos viajaron y estuvieron en contacto con estos delincuentes. Sabemos que pactaron con ellos y le salvaron la vida a unos 24. Pero dice también: sabemos que Mitrione no vino a torturar a Uruguay, porque así lo afirmó Sendik en 1988 en una entrevista ante el New York Times. Sabemos que se encontraron cuerpos en los cuarteles con una soga al cuello y un tiro en la nuca, al peor estilo de la mafia, y que aún incluso con análisis de ADN es muy difícil establecer su identidad. Sabemos el horror que ha sido para muchas familias desconocer el paradero de sus seres queridos. Sabemos que se ha mentido de un lado y del otro del conflicto, y sabemos que como parte de la llamada justicia transicional se votaron 2 leyes de amnistía y de caducidad. Bueno, sabemos que el pueblo uruguayo 2 veces, Yo estoy dispuesto, ya lo he dicho, que yo he pedido perdón por los daños que el MLN, en una organización que yo ayudé a formar, y cuando se dice ninguno de ellos ha pedido perdón, bueno, yo he pedido perdón. Sé que no soy representativo, soy el único que lo ha hecho. Roque García tampoco es representativo del sector militar, pero ha reconocido los errores y los horrores que las Fuerzas Armadas cometieron. Yo creo que son 2 primeros pasos, y es sobre esta base que yo soy partidario del intento de la reconciliación que Roque ha iniciado esta campaña. Pero creo que debemos hacerla, la campaña iba a decir en paz. Debemos hacerla con honestidad y debemos hacerla poniendo las verdades que cada uno conoce sobre la mesa y no gritar que queremos la paz, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar para conseguirla. Y creo
que atacando solo a una parte de los bandos en conflicto, eso no se consigue, porque reconciliación quiere decir buscar acuerdos. Y para buscar acuerdos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo contrario de lo que se está haciendo en la actualidad. Bueno. ¿Sabe qué, Amodio? Yo no solo coincido con usted, lo felicito, porque usted tiene la valentía, no en una vez, sino en varias oportunidades de pedir perdón. O sea que significa que está realmente arrepentido. Porque una vez se dice perdón, va a salir del paso. Pero cuando uno ya lo procesa durante tantas oportunidades y lo dice con sentimiento, que se le nota cuando lee los textos que está leyendo, eso merece tener una felicitación. Será muy modesta la mía, pero es una de las razones por las cuales Álvaro Alfonso y yo estamos haciendo estos programas con usted. Yo te lo agradezco, pero son muchas. Yo tengo la inmensa satisfacción de decir que son muchas. No, la mía será chiquitita. Que la gente... Yo sé que a usted lo llaman para decirle que están arrepentidos ellos también, que a veces no se animan sus ex compañeros o compañeros de cuando estaban en el tema de la guerrilla, de salir a decirlo públicamente por lo que dirán los otros, ¿no? Yo porque creo que es un tema importante. En otros países se ha conseguido. No veo por qué no podemos hacerlo aquí en el Uruguay. Lo que pasa es que en el Uruguay van a tener que salir a decirlo, van a tener que primero juntarse los dos bandos, o los tres bandos, o todos los bandos. Sí, ahí está el problema. Y no lo hacen. Ya. Lo que pasa es que se sigue hablando de los dos demonios o de los tupas. Ahí es lo que voy. ¿Me permitíamos? Chico, métele candela. Fernández Huidobro hablaba de que la mesa tenían que estar fulano para que esto pasara. Sí. Yo le dije, ¿usted va? Me dijo un día, sí, voy. Bueno, fui a hablar con el primero, Gregorio Álvarez. Bien. Evidentemente, presidente de facto, Sí. comandante en jefe. Sí, uno de los precursores del golpe. Claro. Que arregló el golpe. También. Sí, bueno, está, pero digo, después con el paso del tiempo, durante la dictadura, fue lo que pasó. Uh-huh. Y me dijo rotundamente que no, porque él no se iba a sentar en una mesa con un guerrillero, etcétera, etcétera. Pero ustedes quieren reconciliación, yo les pregunto con quién se va a reconciliar, porque acá tiene que haber una mesa. No, pero tiene que haber una mesa donde los dos primeros que se tienen que sentar son el embajador de los Estados Unidos y el embajador de Rusia. Claro. Los dos primeros. Y después tienen que venir los otros. Y los últimos, denominados dos demonios, ¿no? Son los últimos que se tienen que sentar, porque fueron los que estuvieron en la cancha. Y después tienen que aparecer los empresarios, también, que en el 72, en un hotel cercano a Piliápolis, le dijeron que sí a los militares que dieran el golpe, ¿no? Sí, hay un montón de participantes para la mesa redonda. Claro, y acá se tiene que sentar también el Poder Judicial, que tras votarse la Ley de Seguridad del Estado, 14.068, en el año 74, en el mes de abril, la declara constitucional. Y es decir, la ley, es decir, que los militares actuaron en base a esa ley, que era que la Suprema Corte, después de 2 años, y cuando ya estaban en dictadura, la declaró constitucional. Constitucional la Ley de Seguridad del Estado. Y después llegamos a la democracia, y ¿qué hubiera preferido Sanguinetti? Que se declarara constitucional también la ley de caducidad. Además lo dice acá en esto que tenemos para leer. Y también se tiene que sentar el Poder Judicial, porque después fue cambiando, porque cuando Rafael Michelini presenta la denuncia para entrar en los cuarteles, después de aquel episodio con Balestrino, etcétera, etcétera, el Poder Judicial impidió entrar a los cuarteles. Y después, como ganó Tabaré Vázquez en el 2005, dejó entrar a los cuarteles. Dejó entrar a los cuarteles. Es decir, hay una frase en el Poder Judicial que dice que cuando la política entra, ellos se sientan en el último asiento. Y aquí, en esta mesa, ellos también tienen que estar por todo lo que están haciendo hoy, porque en realidad, si cuando uno ve las sentencias a los militares, parecen una risa, es un invento total, porque Percivale es el dramaturgo superior que tiene hoy nuestro país, les gana a todos con los inventos que hace en su sentencia. Y ahí después también se tiene que sentar el Partido Comunista. Claro. Yo le diría que se debería ser el florero de este cuadro, de esta mesa, el PVP. Y bueno, y después los otros dos que son los que todo el mundo apunta.
Los militares y los tupamaros. Que teóricamente eran los peones, porque eran los que se estaban enfrentando. Y entonces ahí cada los otros uno, titiriteros. Horacio. Amodio y Horacio. Ahí está. Lo tengo a uno acá y otro acá. Y ahí después cada uno diga, sí, yo me responsabilizo de esto y de aquello. Porque Estados Unidos se tiene que responsabilizar que metió adentro de la policía todos agentes del FBI y de la CIA en la década del 60. Claro. Y el Partido Comunista se tiene que responsabilizar que tenía un policía adentro, Benítez, que le dejaba toda la mercadería a Romney y Arismendi y que cobraba. Entonces, no hay reconciliación, porque además los que tendrían que representar al MLN y a los militares ya no están. Y además, mientras el tema económico esté en primera línea, sí, tampoco hay hay grupos dentro de la izquierda que quieren cobrar y seguir cobrando lo que ya cobraron y un poco. Porque entonces tienen que ser víctimas o víctimas. Yo me refiero a algo. La sentencia de las llamadas chicas de abril, Sí. ¿qué tenían que ver dos miembros del Partido Comunista? Que los pusieron en la sentencia. Bueno, hace otra, pero en esa no, porque eso fue un tiroteo, ahí no fue un tiroteo. Esa es la Sí, la hubieron realidad. bajas y heridos en el ejército Claro, también. si usted no pone que también mataron a un oficial del ejército y no pone que mataron a un policía afuera cuando estaban haciendo la cuerda, tampoco puede haber reconciliación. Y acá hay grandes deudores de la historia que de una vez por todas deberían sentar en una mesa y hablar. ¿No? Pero lo más fácil que hay es echarle la culpa a los tupamaros y a los militares. Y ellos van en coche, ¿no? Sí. Porque, No, y muchos políticos de la época, ¿no? porque en realidad... No todos, Sí. pero vieron unos cuantos. No, me olvidaba también. Por favor, no me la dejé bollando. No, está Miren bien. que habían 3 o 4 que eran tigres. No, ese tiene que tener un sillón especial porque son todos los miembros de todos los partidos políticos. Un sillón especial. No, va a haber de todos los colores, pero no todos apoyaban la dictadura. Hubieron algunos que se Pero no tiene nada que ver que no apoyaran a la dictadura. Si a usted en el año 65 le hacen un informe al ejército y le dice que está en cierre la aparición de una guerrilla, Sí. y lo agarro y lo guardo en el cajón Y no le da de mi bolilla. escritorio en el Parlamento y no le doy bolilla, y en el 71 cuando estoy ahorcado y capaz que me toca a mí ahora, después de la operación Abuso, los llamo a los militares a que vengan. A que limpien la cancha. Ahí está. Por eso quiero decir. Pero están todavía los colaboradores de que les daban manija todavía a los golpistas para que se diera el golpe. Que había blancos, colorados y frente amplistas. Si quiere empezar, No todos. Si quiere empezamos a mandar cartas, las mandamos a la embajada de Estados Unidos, la embajada de Rusia y otros países, porque en un momento en el Uruguay hubo 11 servicios de inteligencia trabajando acá. 11. 11. Tan chiquitos nosotros y 11 sí. se andarían chocando. Sí, bueno, sí, no se chocaban, ¿no? Yo pienso, tenés razón en casi todo lo que dijiste, pero yo creo que sería, siempre hay que dar un primer paso. Entonces yo creo que... Está como paso de paloma. Un primer paso, quizás. De Eduardo Luz, Como dice el Luz, diputado sí. Luz con el Los Partido pasos de Constitucional paloma. Ambientalista. Quizás un reconocimiento por parte de quienes integramos las organizaciones armadas, algunas más que otras, y representantes de las Fuerzas Armadas, bien a título personal o a título corporativo. Yo creo que sería un primer paso formar una mesa redonda donde empezáramos a hablar con seriedad sobre lo que pasó y que dijéramos todos la verdad de lo que pasó, porque el pueblo sigue ignorando muchísimas cosas. Se ha mentido desde todo punto de vista. Se ha dicho incluso que el MLN no era una organización armada, sino que era una organización política con armas.
Bueno, es un chiste eso. me defeco en la diferencia. Seguro, por eso es un chiste. Otro dramaturgo. Exactamente. En fin. Lanzo nuevamente, digamos, la exhortación. A ver si en algún momento nos ponemos de acuerdo. Otro efecto de la causa, A que ver. es el tema de los desaparecidos. Lo que yo tengo acá es de octubre del 2002, es un informe de los servicios de inteligencia que estaba en el archivo Castiglioni. En realidad, esta documentación fue entregada por la justicia a los familiares de los desaparecidos. Cuando se encontró el archivo Castiglioni, al poco tiempo, al año y poco, se entrega esto. Se entrega esto y 176 cajas más, es decir, informaciones relacionadas con el tema de los desaparecidos. Al mismo tiempo, paralelamente, se le niega al Parlamento, que había formado una comisión al respecto. Eso es una brutalidad. De él la justicia. Bueno, ¿y de dónde saca? Porque recuerda cuando fuimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos por este tema. ¿Cómo era que llamaba el que era Wilder presidente? Tyler. Y ahora es vocal. No es vocal. Bueno, fuimos a hablar un poco por este tema, ¿no? Y se hablaba de 193, acá el número total de fichas, 193. De ficha. Muy bien. Aquí están los desaparecidos en Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, etcétera, etcétera. Uruguayos, ¿no? Uruguayos. Claro. De 193, yo me tomé un poco el trabajo de empezar a marcar los restos que ya habían aparecido y son 22. Entonces ya tendríamos que ver, no podemos seguir diciendo 200. Y No. la mayoría de ellos Claro, fueron y ¿dónde? y claro, pero además no podemos alargar 200 cuando en el Uruguay fueron 32 y si el resto quedan 26. Más allá que después entremos a discutir si fulano era o no era. Claro. Eso es otra historia. Esa Alguien es. Eso es otra cosa. Pero yo pregunto, ¿por qué este documento no lo mostraron públicamente? Porque lo hubieran mostrado. Entonces, si nosotros que queremos reconciliación y la verdad la tienen unos pocos, No va a haber nunca no, reconciliación. es imposible, porque Claro. yo esto lo manejo, como si yo puedo presumir que lo están manejando políticamente. Y creo que sí. Claro que lo manejan. Entonces, es imposible. Acá está la documentación de un informe, vuelvo a reiterar, del Servicio de Inteligencia. Miren lo que dice, estrictamente secreto. Y acá están todos los nombres. Y los números de ficha. Firmado todo por lo un demás. sargento primero. Por un sargento. No es que sea despreciativo lo del Sí, sargento. pero si pero no- terrible informe firmado por un sargento Déjelo. primero. Déjelo así. No vamos a dar el nombre del sargento. Esta documentación, que tampoco se conoce públicamente, yo he publicado algunas frases en los libros, está firmada por Julio María Sanguinetti. Es un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la ley de caducidad, bueno, aduciendo que ya había que derogarla, ¿no? La intención ya venía de lejos. Ya habían cambiado los vientos en esa Pero era la comisión, forma de ir claro. metiendo en cana alguno. Claro. Y yo voy a leer algunos párrafos. El proceso de pacificación nacional requirió renunciamientos de muchos. De aquellos que pretendía que los responsables por la insurrección armada contra gobiernos civiles y constitucionales respondiesen por todos sus delitos, y de aquellos que pretendían el enjuiciamiento de los que pudieran cometer excesos durante y en nombre del proceso cívico-militar entre 1973 y 1985. También requiere hoy el renunciamiento de quienes solicitan que se reabran investigaciones ya realizadas y se realicen nuevas cuyo efecto inevitable sin duda será recrear situaciones de confrontación hoy superada. Otra frase que tiene. En primer término, no es posible hablar de leyes de amnistía y de caducidad sin hablar al mismo tiempo de democracia y reconciliación. Mire, estamos hablando de lo mismo. Claro. La primera de ellas, y acá entramos a hablar de las leyes, ¿no? La 15.737, llamada Ley de Pacificación Nacional. Pero esa Ley de Pacificación Nacional, los militares no quisieron entrar y fue el peor error que cometieron
Eso y el silencio austero, dos cosas, los dos graves errores que cometieron los generales en aquel momento y que hoy provocan que alférez estén presos, ¿no? Que es una ridícula. La ley que se emite el 8 de marzo, que decretó la amnistía, habla de eso. Después, la ley 15.737, de 28 de noviembre del 85, sobre la reincorporación de los destituidos por motivos políticos, ideológicos o gremiales o por mera arbitrariedad. Eran los funcionarios públicos a los cuales el gobierno había retirado la inamovilidad. Pero ahí echaron algunos que eran malos funcionarios públicos. Y parece que después, cuando vuelve la democracia, en algunos casos quedó así. Bueno, se presentaron 30.000, ¿no? El Estado atendió a 18.000. Que le dijo que sí. Le dijo que sí. 12.000 volvieron a integrar las oficinas del Estado. Y 6.000 se le reformó la cédula jubilatoria y bueno, se acogieron a los beneficios jubilatorios. Eso le costó al país 120 millones de dólares de la época, que son como 350 millones de hoy. Mire. Otro párrafo. Y acá se utiliza algo que el propio Sanguinetti, que firma esto en uno de sus libros, El temor y la impaciencia. Dice: hay quienes dogmáticamente insisten en la necesidad de justicia a cualquier precio. No parece moralmente sustentable. La justicia es un valor, pero también lo es la paz. No es posible sacrificar la paz para hacer justicia. Primero, porque no está demostrada que ésta valga más que aquella. Segundo, porque no tendría sentido hacer justicia para atrás, que es lo irreversible, cuando la volvemos a comprometer hacia adelante, que es lo manejable. Después habla de los juicios de responsabilidad pecuniaria que llevó adelante el gobierno del doctor Lacalle, que fueron aceptados todos por el Estado para decir: sí, tenés razón, hay que pagarle, ¿no? Bueno, pero son siempre lo mismo, ¿no? En realidad fueron los del PDP. Siempre el PDP reclamando plata, sí, con algún comunista enganchado. Claro, que cobran, parece, vuelo de cabotaje, cobran Argentina, Uruguay, entonces. Y después, más adelante, dice: y esto es así porque la violación de los derechos humanos en el Uruguay no fueron crímenes individuales, sino que se trató de hechos generados en una situación de conflicto colectivo que envolvió a toda la nación y donde la intencionalidad política estuvo siempre presente. Por eso digo que la mesa tiene que estar integrada por varios y no solamente por los tupamaros y los militares. Exacto. La ley de caducidad, dice, fue consiguiente dictada por razones de interés general y por lo tanto adoptada en función del bien común, concepto esto que debe interpretarse como un elemento integrante del orden público de los estados democráticos. Y acá sigue, el documento es muy jugoso para publicarlo, si querés se lo doy para usted que le gusta el archivo, ¿no? Dice: en el Uruguay, como en la mayoría de los países, los particulares no son dueños ni titulares de la acción penal. Todo delito perpetrado da lugar al ejercicio de una acción penal, la cual es estructurada sobre los principios de oficialidad y legalidad en consonancia con intereses públicos afectados por acciones delictivas. La obligación de investigar, mire lo que responde. El gobierno de Uruguay coincide con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la obligación de los estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos reconocidos por la Convención y procurar además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos. Es lo que ha hecho el Uruguay. Debe destacarse que el gobierno uruguayo coincide también con la Corte cuando ésta declara que la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones y amparar a las víctimas o disponer la reparación de daños que le hayan sido causados por los estados responsables de tales acciones. Sin embargo, esto se ha hecho, ¿no? Sí. Bueno, esto es muy extenso y muy jugoso. Me parece que es para analizar, porque esta fue una respuesta realizada ya hace 27 años. Como presidente de la República a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Julio María Sanguinetti. Ahí está. Y dice: el 22 de diciembre del 86 se aprobó la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
La ley de amnistía y la caducidad configuraban soluciones simétricas y complementarias que oficiaban de cara y contracara de una misma circunstancia histórica en la coexistían sectores de la sociedad enconadamente enfrentados. La voluntad era clara. A nadie se le pedirían cuentas ante la justicia penal por los actos del pasado. La aspiración superior del nuevo gobierno era obtener la reintegración armónica de todas las partes escindidas. Dirigentes políticos de diversos sectores que habían luchado denodadamente contra la dictadura apoyaron en el Parlamento y en las tribunas esta ley propiciadora de la reconciliación nacional. Entre ellos, de modo particular, cabe citar a Wilson Ferreira Aldunate, paladín de la democracia y defensor de los derechos humanos durante sus 11 años de duro exilio, quien al volver al país apoyó las leyes de pacificación nacional y de caducidad. Y dice también, en relación a la reparación del ámbito civil, que quienes dedujeron acciones ante los tribunales obtuvieron indemnizaciones a modo de reparación, cuyos montos son sensiblemente más elevados que los otorgados habitualmente por los tribunales nacionales. ¿Saben de cuánto? De $150.000. Es decir, que antes de llegar al gobierno del Frente Amplio, ya se habían pagado importantes cifras de dinero de reparación. Después, ya si le pagamos los de los frigoríficos y armamos... No, la de los frigoríficos es espantosa. No tiene cosa. Bueno, esto sigue largo y una mención a Hugo Batalla, lo destaca. Hay varios olvidados acá en la historia. Es cierto. El nombre del vicepresidente de la República, en aquel momento lo era, está asociado a la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de la ley. Y recordamos que fue abogado. Fue abogado de varios. De Raúl Sendiga and Company, ¿no? Todos, sí. Sí, claro. Y cuando... estaba en la época jodida. Fue abogado claro. de ellos, ¿no? Sí, por eso. Había que ir a lo... Bueno, y en el año 84, cuando los llamados rehenes volvieron al penal de libertad, de Batalla concurría y concurrió, y en algún momento Sendik tenía la gana de formalizar con Batalla a nivel político, ¿no? No lo sabía eso. No, bueno, sí, estaba ahí, pero tenía, Huidobro pretendía que debía ser con el Frente Amplio. Claro. Finalmente, tras el fallecimiento de Sendik, el MLN ingresa al Frente Amplio otra vez con el MPP. Pero hasta ese momento estaba planteada esa discusión. Claro. Sendik quería con Batalla. Sí, fue uno de los pocos abogados que lo defendió, a todos. Y había que ir a hablar con los botones. También Héctor Clavijo, miembro del movimiento de Rocha, que ese fue otro de los abogados, que después fue secretario de la Cámara de Representantes y en el gobierno de Lacalle ocupó el director de la Oficina del Servicio Civil. Yo tengo algunos mensajes para ir leyendo. El celular terminado en 128 dice: buen programa. El 035 dice: los periodistas hacían caldos de derecha y caldos de izquierda, buscaban la propia o olvidamos a Fasano y otros, dice acá el 035. Otro oyente, que no lo tengo identificado con número, lo tengo con el número 313, porque yo tenía que ir agendándolo y le iba asignando un número aleatoriamente. Hablando de mitos y mentiras, terrorismo de Estado lo hicieron Lenin, Stalin, utilizando el hambre como arma del poder comunista soviético sobre la población campesina que estaba en contra de la colectivización forzosa de la tierra. Terrorismo de Estado lo aplicó la dictadura castrista contra todo aquel contrarrevolucionario llevándolo al paredón. Yo coincido con eso, ¿no? Sí. Yo creo que acá la dictadura... Como decían, dictadura blanda, ¿no? Dicta blanda. Dicta blanda. Yo creo que no había una metodología para hacer desaparecer personas como si pasó en la Argentina o como que pasó en Chile. ¿Cómo se mide la blanda? Era una dictadura. No, sí, bueno, pero si yo la... No, dicta blanda se decía de Pacheco. No, eso era un gobierno democrático. Pero ustedes se estaban decía, jugando a la guerrilla y había que darle con el caño. Pero se hablaba de la dicta blanda. Sí, está bien. Pero esa no era porque dictadura. aplicaba las medidas prontas de Pero seguridad. después cuando hacen la ley 18.596, que en el artículo 2 infieren que la dictadura empezó el 13 de junio del 68, no hicieron dicta blanda. Hicieron dictadura nomás. Son unas bestias peludas, pero está. Bueno. Yo quería hacer un comentario. Cuente que tenemos tiempo y yo tengo más temas después.
Bueno, seguramente lo que voy a mencionar ahora, creo que usted tiene algo. A ver, largue. El pase de Vergara al MPP parece que hubiera sido el pase del año. Y fue Parece que el MPP contrató a Mejía, por ejemplo, ¿no? Eso es un buen golero y yo soy hincha de Peñarol, le aclaro. Por eso, el mejor pase del año yo creo que fue Mejía, ¿no? Para Nacional, sí. Sí, no, para en todos los equipos, de acuerdo a Puede ser, sí. Y entonces, a ver, que ya puede apretar el... ¿Quién era? Esteban Valenti Pitino. Pitino. Presenta a Vergara como que fuera el crack de la economía, que todo lo que va a aportar, etcétera, etcétera. Pero el tema, que el aporte puede ser si consigue algún voto. Como no va a conseguir muy poco voto, el aporte va a ser extremadamente mínimo. Pero aparte de eso, lo pone como que es el legado de Astori. Yo te lo regalo. Bueno, pero por eso, bueno, yo se lo envuelvo y se lo pasamos a Modio, los dos. No, a Modio, tirarlo. Bueno, no me metan en eso. No te lleves ese viaje para tu casa porque es una complicación. Bueno, yo voy a mencionar algunos aspectos del legado de Astori. Sí. Astori puso el IRPF que había derogado Juan María Bordaberry durante la dictadura. Ajá. Sí. Sí, es verdad, sí. Bueno. Es peor que Juan María. No, pero además, ese IRPF de Astori no es el mismo IRPF que derogó Bordaberry durante la dictadura, porque eso era contra la renta realmente. Este es peor. Este fue contra el trabajo. Claro. Eso hay que decirlo y después voy a decir por qué, ¿no? Después veníamos con un IRP que fue derogado. Sí. Bueno, el IRP fue impuesto por la dictadura. En el año 82 era supuestamente para vivienda, 1 y 2%, era un impuesto a los sueldos, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, la fábula dice que fue aplicado por el gobierno del doctor Lacalle. ¿Qué pasó? Pasa el primer gobierno de Sanguinetti y asume Lacalle, y por la situación fiscal aumenta las tasas. En forma importante, ¿no? Pero las aumenta. Pero al tercer año de gobierno, a través de una rendición de cuentas, los volvió al mismo lugar. Cosa que eso no se menciona. Y después los distintos gobiernos, por la situación fiscal de siempre, fueron utilizando este mecanismo del impuesto a los sueldos. Llegamos al final, al gobierno del doctor Ovalle, cuando entrega el gobierno al doctor Vázquez. Sí. Y allí la recaudación del IRP anualmente era de $200 millones. El primer año de Astori, con IRPF, es decir, 2 años después, 1 de julio del 2007, 1 de julio del 2008, pasó a $600 millones. Sí. Ese es un tremendo legado, pero acá viene el mejor legado de Astori. No. ¿Quiénes pagaban eso? Porque esto fue un rombo, ¿no? Sí. Los trabajadores. El de arriba no pagaba, el de abajo no pagaba, y este del medio bancaba al de arriba y al de abajo. Sí. ¿Y por qué? Y estos son números oficiales. Si quieren, por ejemplo, lo puede buscar en el semanario Búsqueda, que están todos publicados. El 11% de cada 100 pesos que recibía el erario público por el IRPF, era 11 pesos pagaban los empresarios y 89 el trabajador. Lo máximo que se llegó fue a 13 pesos. Y yo hablé con varios empresarios y decían que tenían tantas cosas que no las usaban, porque le habían dado tantas normas para poder moverse, que había algunas que ni siquiera las usaba, porque no tenía sentido. Sin embargo, después viene la bancarización. Empleado de los bancos. A bancar a los bancos. Ese es el legado, vale la redundancia. Ese es el legado de Astori. Y después hasta Mujica salió y dice, no, pero todo lo que evitó. Como el pase fue para el cuadro de él, claro. todo lo que evitó. Perdón, ¿qué evitó? Que fundieran ANCAP. Y ANCAP la fundieron, después vinieron con un verso. ¿Y Nunca Pluna? En la historia, el 1 de enero se reúne en el Parlamento para clavarnos con $662 millones, y fueron a defender eso al Parlamento, porque la ANCAP estaba fundida.
Claro. En un hecho histórico. Y lo evitó Astori. Lo único que hizo que no fue a la fiesta aquella que vino Cristina Kirchner, donde Marcelo Abdala la piropió. Sí, que era más linda que el marido, que el sí, tuerto. claro, brutal. Y lo único que hizo, pero en realidad, después lo de Pluna, fue él el que hizo el negocio. Y la foto, ¿te Seguro. acordás la foto? Y saben, usted hoy está pagando hasta el año que viene lo de Pluna todavía. Pero usted está diciendo, bueno, pues si Pluna cerró, ¿cuántos años hace que cerró Pluna? No importa cuánto hace los años que cerró. Es más de una década, pero no importa porque usted está pagando lo que dejó Astori De clavo. de clavo con eso. Comparto. Y después, cuando entrega el gobierno, 5% de déficit fiscal, quedaron 400.000 personas, porque cuando vino la pandemia se dieron cuenta que había 400.000 colgados del pincel, Sí. ¿no? Estábamos con la mejor BPS según Munro. Sí. El mejor BPS era que decía el tipo, ¿no? Sí. Y nos descubrimos que teníamos un montón de gente que no tenía BPS. Todo funcionaba en negro. Claro, y en 15 años pasó la deuda de 13.000 millones de dólares a 50.000 millones. Y ese es el legado de Astori. Y si Vergara representa eso, pero además, imaginen a Sereñi yéndose con el MPP ahora, ¿no? Porque si había alguien que combatía a Sereñi, equivocado o no, era siempre al MLN. Después dice, no actué con... Hay videos Sí, al respecto. hay videos. ¿No? Pero no, a ver, Esteban Valente Pitino, no nos quieran vender una cosa, porque somos bobos algunos, pero no tanto como usted cree. Y yo le voy a decir ahora, si sigue asesorando con este personaje, se va a estrellar en algún momento. No, ya estrellaron. Sí, Tranquilo, ya no, estrellaron. pero le digo, ¿sabe por qué? Sí. Porque como decía el doctor Gonzalo Aguirre, no los visita ninguna idea. Yo quiero que alguien presente ideas para el nuevo gobierno, a ver qué van a hacer con muchas cosas que no se hicieron en o que van a hacer con algunas cosas que se hicieron en este gobierno. Pero es muy simple. Lo que tienen en el programa de gobierno del Frente Amplio es divino. Por ejemplo, hay un artículo que le da de punta a los barrios privados. Que no son barrios privados, porque en el Uruguay están prohibidos. Eso es el nombre que tienen. Tienen circulación libre. Si vos tenés un padrón único y todos son propiedad horizontal, ahí sí podés cerrar la puerta. Pero si son varios barrios padrones, las calles son públicas. O sea que no existen como tal los barrios privados. Podrán ser edificios, conceptualmente todos planos, sin hacia arriba, sin altura. Casas convertidas en edificios. Esas casas como propiedad horizontal, lo cual existen de toda la vida, no es que fueron inventadas. Pero ¿qué pasa? En el programa de gobierno del Frente Amplio dicen que hay que sacarlo eso, que hay que erradicarlo. Pero después se chocan con la postura de Orsi y la de Lima, que te dicen que no. Y los comunistas, que son los que dominan el Zunca, están como locos porque el Zunca nunca trabajó más que en este gobierno. Lo que están levantando de plata los empleados del Zunca, o sea, la gente de la construcción, no la levantaron nunca. A paladas se la están llevando. Y cómodos todavía. Y hay algunos todavía que tienen las malas costumbres de presionar a los empresarios. Que te paro la obra, que esto. Y después se aflojan porque ya pierden plata, ¿no? O sea, eso es una de las perlas que tiene el programa de gobierno del Frente. Que no lo quieren ni mencionar. Después el otro día salió el intendente Orsi diciendo que el presidente ganaba mucho. El sueldo del presidente 500. Parece ridículo. En 500 plena campaña días. electoral está discutiendo por el sueldo. No, pero pará, porque es peor el tema. El problema es que yo me puse a estudiar adentro lo que pagan lo que cobran los intendentes. Entonces vos tenés que el presidente de todos los uruguayos, te guste o te disguste, como tuvimos a Mujica, te guste o te disguste, Tabaré Vázquez y el resto. Me hace una cosa. Sí, diga. La misma plata estaría cobrando Daniel Martínez hoy si hubiera ganado la elección. Pero por supuesto. Porque los sueldos se votan antes de saber quién gana. Exacto. Bueno. Y Entonces, los sueldos del presidente los vota el Parlamento y los otros la Junta Departamental. Exacto. Entonces, pero pará, el presidente de la República gana 512.000 pesos. La JUTEP dio el informe, 512.000 pesos. ¿Cuánto gana el intendente de Canelones? 320.000 pesos, lo que dice la página web. Eso es sin viáticos, sin otros gastos. 300 y pico mil pesos el departamento de Canelones. El departamento de Salto, el otro frentista. Ese gana más de $500.000 de pesos, gana más que el presidente. Publicado por la página de ellos, ¿no?
O sea, mirá, hay un artículo del diario Cambio de Salto que dice: Intendencia, salario de jerarcas van desde casi 500.000 el intendente a 100.000 los alcaldes. ¿Tá? Andrés Lima, intendente, 474.110 pesos con 38 centésimos. Gustavo Chirif, secretario general, 383.288 con 31 centésimos, y ahí sí sigue. Muchacho, si vamos a hablar es que sean parejos. Yo no sé, creo que Montevideo gana, la intendenta de Montevideo gana 310.000, muy parecido a Canelones. ¿Tá? Yo hay cosas que no entiendo, porque si con eso están tirando al nuevo gobierno, al gobierno que está funcionando ahora para las elecciones, van a pasar vergüenza. Podrá ser caro, mucho, yo qué sé, pero es como dijiste vos, lo votó el Parlamento anterior, ¿tá? Que es la suba. Claro, si Daniel Martínez fuera hoy el presidente, estaría Ganaría. Ya, no sé si la donaría, digo, pero eso es otro problema. Después hay otra noticia que quiero comentar. Pero Orsi dice en la campaña que si el expresidente se va a bajar el sueldo. No dice nada. Él dice que es lo que gana mucho, pero él no dice que lo vaya a bajar, porque aparte es real, no lo puede definir él. A no ser que vaya y se ponga en la puerta con una pancarta al Parlamento y le diga: quiero que me bajen el sueldo, él no se lo puede bajar ni subir, se lo da al Parlamento, que posiblemente tenga un nivel importante. Si cualquier presidente tiene una cantidad importante de legisladores, pero no la mayoría. Hoy la calle Pou no tiene la mayoría. La coalición republicana tiene 56, pero no es la mayoría de eso todos pertenecientes. O sea, le parten al medio cualquier proyecto de ley, por eso hay muchas cosas que no se han podido hacer. Un tema era la desmonopolización de los combustibles, que yo soy hincha de eso. Me dicen: ¿querés fundir ANCAP? No, quiero que ANCAP tenga con quién pelear. Como Antel pelea con Claro y con Movistar. Como el Banco Seguro pelea. Y quiero eso, porque ahí se van a mostrar los pingos en la cancha. Van a tener que pelear y van a decir: vos, tenemos que gastar menos en esto. Que para el próximo programa, si quieren, hablamos de licencias gremiales. Da pánico. ¿Sabe cuánto gasta el Estado uruguayo en solo 6 organismos del Estado en licencias gremiales por año? Den la cifra. $2 millones. Exactamente, $2 millones. ANCAP a la cabeza y le pegaron el tijeretazo. Porque cuando se pasan del límite le empiezan a cobrar al sindicato. Estuvo brillante el directorio de ANCAP, pero brillante. El tipo le dijo: yo te doy tantos días, tantas horas. Y los tipos siguieron. Ponele, tenían que darle, yo qué sé, no sé el número, ponele 700 y pico y estaban en 3.000 y pico, en 13.000 y pico, así era la diferencia, ¿no? De días. Y entonces le dijeron: primer año no pasó nada, el segundo año el director dijo: no, pero si ya tenemos un decreto, hay que aplicarlo. Le cobraron, le sacaban de lo que recaudaba FANCAP, la federación de ANCAP, le empezaron a descontar la plata. Y dijeron: cobrásela a los que le diste. Le pasó el problema, los bochó. Antel está haciendo lo mismo, UTE lo mismo. ¿Y sabe qué pasa? Todos empezaron a achicar, ahora consumen menos licencia gremial. O sea que por la plata baila el mono. Los muchachos, la izquierda solidaria, dejó de ser solidaria. Dijeron: no, la platita la necesitamos en la caja del sindicato. Y yo estoy a favor de que exista la licencia gremial, pero no el abuso. Y este gobierno dijo: licencia gremial sí, el abuso no. Hoy quería, aparte de eso, lo saco de tema como los bomberos, porque estamos ahí, estamos en tiempo todavía. Hoy estaba escuchando en el programa Estado de Situación a Javier Bonilla. Javier Bonilla dio una primicia hoy de mañana, que la estaba leyendo ahora hace un ratito, en un medio que no la había dado nadie. Hubo relevo del capitán y el segundo al mando del capitán Miranda. ¿Sabe a quién nombraron de la comandancia del Miranda? Al nieto del contraalmirante Zorrilla. Familia de marinos esta, ¿no? Todos, porque también este muchacho tiene al padre, que es Artigas Zorrilla. Él va a sustituir al excomandante Diego de la Sierra, relevado este sábado y puesto bajo arresto junto al segundo al mando del buque escuela. Parece que el problema era que había renunciado el responsable de la parte logística del barco pocos días antes de zarpar el barco. Entonces fue el capitán del barco a decir que no podían zarpar sin esa persona. Y parece que el problema es que había renunciado a la Marina porque está casado con una oficial que está destacada en La Paloma, como estaba él, que tiene un hijo y está embarazada, y quería que la trasladaran a Montevideo. Y como no la trasladaron, renunció
Ahora se ve que los manejos, yo no entiendo mucho el tema militar y de la marina tampoco, pero se ve que no entienden que cuando uno está en una fuerza militar no puede decir tráeme a mi mujer y ponela acá mientras yo me voy de viaje. Yo entiendo, capaz que le pueden hacer la pierna esa, ¿no? Pero como no se la hicieron, renunció, lo cual se presentó el capitán y dijo que no podían partir, y que por esa razón lo arrestaron. Al segundo se solidarizó con el capitán, también lo arrestaron, llamaron al nieto de Zorrilla y le dijeron puede partir, puede salir en 6 días, le dijo el tipo. Y está. Pero yo, la verdad, felicito a Javier Bonilla, con el cual a veces tengo algunas diferencias, también las marco acá, en estilo principalmente, en estilo. ¿Usted no tiene experiencia y en el Ministerio de Salud Pública tiene alguna? Sale, espere que la saco, espere, acá, venía después de esta, espere un poquito. Ministerio de Salud Pública, declaró confidencial. ¿El lo dice nuestro? Brecha. No, uno no, peor, uno peor. Todavía no nos contestó. No, espere, Brecha publicó. El Ministerio de Salud Pública declaró confidenciales todas las actas de las reuniones de la JUNASA, pero no 1 o 2. Y el título de Brecha es interesante: Mutis por el foro. Escribe Venancio Acosta. Fue escrito el 19 de abril de este año. Y entonces dice así: el Ministerio de Salud Pública clasificó como información confidencial todas las actas de la Junta Nacional de Salud, JUNASA, desde el inicio de su funcionamiento formal hasta el año 2023 inclusive. La resolución se emitió en respuesta a un pedido de acceso a la información pública formulado por Brecha a principios de este año. Veo que todo el mundo está pidiendo, pero siempre hay un artículo que permite cerrar la canilla, ¿no? Y nos bloquean todo. La liquidación de la histórica Casa Galicia, la delicada situación económica del CASMO y las denuncias de persecución política a la interna de la mutualista, el CASMO, ¿no? La crisis de falta de medicamentos, las innumerables barreras para el acceso a la atención en el sistema de salud, las secuelas insospechadas de la pandemia en la atención médica, el debate en torno a los servicios VIP en el mutualismo, las discusiones en relación con las prestaciones del Plan Integral de Atención de Salud, el PIAS, las disputas sobre una nueva reforma del sistema y una retaíla de asuntos que tienen que ver directamente con la salud de la población fundamentaron la solicitud que Brecha realizó ante el Ministerio de Salud Pública para conocer el contenido de las reuniones de los integrantes de la JUNASA durante los últimos años. Y sí. Bueno, pero eso es mucho pedir. Pidieron mucho, sí. Nosotros pedimos una poquita, pero tampoco nos dieron nada. Todavía no nos han dado nada. No sé cómo lo lograremos. El equipo blanco no quiere VAR. ¿No quiere VAR? Claro, no quiere VAR. Sí, los médicos. Personalmente pienso que el informe no debe ser satisfactorio para la actuación del ministerio, claro, de este y de los anteriores. Es que el problema del porque ministerio... si fuera bueno, nos refregan el... Claro, el a los 10 minutos nos ponen de cabeza. Aquí tenés el informe, toma. Exacto. No jodas más. Y con esto, el Banco de Previsión Social sí. no tiene a aguantar. Hablando del banco, sabe que voy a el próximo programa mencionar un episodio que está relacionado con la industria gráfica. Ajá. De un fondo que se cobra para viviendas, sí, que están pagando las imprentas, ¿no? ¿Y no han hecho nada con eso? No, tengo la información del Banco de Previsión Social, todo lo que se ha pagado. Que se ha juntado. ¿Cuánto han recaudado? Sí, cuánto han recaudado. Después se lo pasan, se supone que es así, al sindicato. Y lo cierto es que mandé una serie de preguntas que todavía hace como 2 meses que no he tenido respuesta. Voy a insistir, si no voy a dar los números. Pero vos le quiero que lo que queremos saber es cuántas casas construyeron. ¿El sindicato? Seguro. Porque es responsabilidad del sindicato de construirla. Claro, sí, pero ese fondo estuvo antes de la dictadura. Ay, qué interesante. Estuvo antes de la dictadura. En la dictadura se supone que había una caja, un fondo, pero llegaron los militares y no se sabe qué pasó. Después en el 85 vuelve otra vez y otra vez hay problemas. Y ahora hace muy poco empezaron el año pasado para inaugurar cosas. Y uno no entiende bien
porque todavía el PICNT nunca dice cuánto recauda por mes, cuál es el número de la cuenta. Ajá. Y aquellos que aportan por su cuota sindical no entiendo por qué no reclaman. La verdad que si uno pusiera ahí... Vos vas a dar los números ¿De qué? de lo que le traspasan al sindicato. Sí, pero lo pagan las empresas. Las empresas pagan. Claro. Pero es algo que se acordó hace muchos años. antes de la dictadura. Mucho antes. Esto va a ser divino. Esto es como la del Chicho. Vos Vos no lo veías el Chicho porque estabas en España. No, sé de qué. el Chicho. Espalter y... Pero también veo que no solo es el BPS, en muchos lugares... Mirá, es terrible. Acá yo tengo algunos mensajes antes de salir. El 668 dice: hola, buenas noches. Muy buenas las aclaraciones de Amodio. ¿Cómo sabe? Signos de admiración. Muy bueno el programa como siempre. Saludo a los tres. Santiago de Brazo Oriental. ¿Vio? Tenemos más mensajes. Lidia, que siempre nos escribe: buen programa, pero difícil que se pueda llegar a sentarse todos en una mesa y reconocer las fallas de todo. Eso es cierto, Lidia. Qué razón que tiene. Acá Enrique dice: muy bien el programa, saludos. Luego. Víctor nos manda deditos para arriba. Marco nos manda un sticker con la bandera uruguaya y así siguen llegando otros. Esther, lo mismo, dedito para arriba, y siguen habiendo otros más de eso. No sé si tenemos algo más para comentar o ya estaríamos... El dedito, y el Ministerio de Salud Pública, el dedito para abajo. O sea, el Ministerio de Salud Pública y varios más. Sí. Vieron, esperen una cosa que quedé contento, se me iba. Detuvieron al ladrón del taxi. ¿Se acuerda aquel ladrón que nosotros lo denunciamos porque las redes sociales estallaban? Bueno, lo mandaron detener al hombre, no es porque lo agarraran robando otra vez. Y ahí hombre que robó a taxi quedó filmado, dice el diario El País, fue imputado por 7 rapiñas. Sí, pero ya sabían que robaba de antes, pero no. Pero la fiscal lo emplazó sin fecha. ¿Cómo era esta que yo dije que tenía fuentes que me habían dicho que era bastante vagoneta? Fue imputada. Así nomás. Sí, así nomás lo dije. Peraza, que era bastante vago. La fiscal Graciela Peraza explicó que en lugar de detenerlo, nosotros lo dijimos, y formalizarlo por un solo hecho, su idea es poder formalizarlo por varios o todos los hechos en los que ha participado. Y lo mandó para la casa. Ahora se ve que alguien la llamó por teléfono y lo llevaron. No lo agarraron robando, no lo fueron a buscar y dijeron, con el video alcanza. Pero si en febrero, desde febrero que anda caminando libre este buen hombre. Saltó porque en las redes sociales reventó el video ese que era con audio y el tipo le dice: hacémela fácil, dame la guita. Y el otro dice: no te la voy a hacer fácil, le dijo el tachero. Bien el tachero, muy educadito. Sí. Que lo termina amenazando la cómplice del muchacho, que le abre la puerta del taxi y le dice: mirá, o sea que con algo lo estaba amenazando. Y el hombre soltó. O sea que era loco, pero no tanto el taxi. Sí, un minuto Tire. Está relacionado con el tema del fútbol. De eso está lindo. Sí. Ustedes saben que se viene un campeonato mundial de clubes. Sí. En el cual se va a repartir 2.000 millones de euros. Evidentemente, la FIFA quiere que vaya este cuadro que venda muchas camisetas, muchos zapatos, etcétera, etcétera. Y bueno, como siempre... el que viene mejor perfilado es el suyo. No es el Mele mejor perfilado. La cosa es que la Copa Libertadores de América está organizada para que siempre la gane o un brasilero o un argentino. Es cierto. Porque juegan 6 de cada país contra 2 de los otros, con suerte 3, esta vez 3. 2 y medio. 2 y medio. Sí, bueno, pero son 3 equipos de Uruguay. Y el día del partido Nacional River en Buenos Aires, sí, jugaron también antes Liga de Quito y Botafogo en Quito. Sí. Ganó Liga 1-0, pero hubo una incidencia muy similar a la que hubo en el Monumental, cuando le hace así con la manito a la pelota, en Quito, sí, a favor de la Liga. Sí. ¿No? Lo revisaron varias veces, como diciendo: no, es brasilero, no se cobra. Y lo mismo pasó en Buenos Aires, porque más allá de la cosa, el tipo la toca así, si la toca, ¿no?
Siempre, y le puede pasar a Peñarol mañana, y siempre Claro. le va a pasar A los equipos donde la población es poca y no tenés dónde vender. Entonces lo mejor es que jueguen un campeonato los brasileños y los argentinos, y después lo hagamos como antes, que haya 2 de cada país, como se hacía antes. Es la única forma que algún día puedan salir campeones Peñarol y Nacional de la Libertadores de América. Sí. Porque Tiene razón. Los dirigentes Yo- nunca apuestan a ganar esto, ¿no? Yo pienso que aunque fueran 6 cuadros uruguayos, dos cuadros argentinos por eso. y 2 brasileros, igual la iba a ganar un Sí, argentino no, por o eso un no quiero ser brasilero. tan grosero. Bueno, Lo es que yo- que me refiero es al manejo del dinero que hay en el fútbol. Ya, bueno, Es que siempre se apunta para el mismo lado. aquí nos quejamos del VAR y no sé qué. Vean el gol del Barcelona al Real Madrid ayer, Que se lo anularon. medio metro adentro del arco. Sí, pero y pasó lo mismo Y- con Boca River. y ¿no? anulado. También pasó. Y que lo queda identificado con una. Anulado, una tribuna. anulado no lo cobró. No lo puedo- Claro, Ni pero lo aparte, revisaron. para eso ya se inventó hace tiempo el chip adentro de la pelota, que le mete el pitido, si pasa toda la línea. O sea que para el gol no necesitas VAR. ¿Me entendés? Y eso no lo aplica, miran para otro lado. Y después tenés los árbitros nuestros, que hay uno medio burro, ¿se ve? Yo no digo que sean coimeros, yo digo que son medio burros. Porque hacen interpretaciones tan raras cada fin de semana que son jorobados, ¿no? Sí, lo peor que lo hacen también cuando van a la Copa Libertadores y hay que escuchar a los relatores de los distintos países castigando al uruguayo. Bueno, y nos castigan, ¿y qué va a hacer? Si son medio en algunos tontuelos. casos lo castigan con razón, ¿no? Por eso es lo que yo le digo, ¿qué va a hacer? Si no dan peso, kilo y edad. Sí, ¿No sí. dan? No dan, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿nos ¿no vamos a tenemos retirar? nada más? No, hay más, pero déjelo para el jueves, si no, ¿sabe qué? Yo me había hecho una batería hoy, porque yo sabía que ustedes venían duros, venían firmes hoy, pero yo tenía que tirar algo para divertirme. Bueno, Pero me gustó, lo vuelvo a repetir, me gustó la presentación de hoy suya. muchas gracias. La verdad que lo felicito. Bueno, Sigo insistiendo que usted es un hombre de suerte. muchas gracias. Por eso no juego la lotería. Bueno, yo juego. Yo no. Pero sigo el número del viejo, de mi padre, que lo siguió toda la vida. Ya. 14051. 14051. No juego A veces me a olvido nada. de ir a buscar el número. Me llaman y dicen, Apariero, pase por la agencia, pague, que se lo estamos reservando. No juego a nada. Una Yo vez. me saqué la grande. ¿Sí? Sí. Ah, pero no juega y saca. No, me saqué la grande que Falsificó el billete. me detuvo el gordo Calcaño. Claro. A mí esa fue la grande. Si me hubiera detenido cualquier otro, Pasaba para me mejor hubieran vida. pasado para el otro lado. Sí, ¿no? ¿Y cuándo lo detuvo? ¿Sabía realmente quién era usted o no? Él sí, yo no. Él sabía que yo era pariente suyo, ¿Te salvó eso entonces? pero yo no sabía que él era pariente mío. Bueno, tenemos que volver a las anécdotas, porque mire que el programa pasado del jueves fue brutal con las anécdotas, ¿no? Bueno, Hago la de Valle, quiere, así nos vamos. Ah, meta una de Valle, que esas me gustan. Sí. Llegó el presidente italiano. Yo trabajaba en Últimas Noticias. Ajá. Llegó el presidente italiano. Entonces no entró por el aeropuerto, sino por la base de la Fuerza Aérea. Bien. La base Bueno, militar. Estamos ahí, estamos en los casinos oficiales, viene, pasan, ¿no? Y cuando salimos del casino oficiales, iba el presidente italiano él y yo atrás, Sin darse cuenta. Sí, sin- Quedó ahí atrás del presidente Sí, italiano. Claro, y bueno, empezaron y todos pararon, que era el presidente italiano, en mi caso segundo, y Jorge Valle en la tercera posición. Se había colado el tipo. Junto a su esposa. Amenaza. Muy bien. Y claro, me quedé como la película, ¿no? Seguro. Y viene una de los custodios del presidente italiano. Tenía muchos rulos así, pero era una mujer atractiva y me agarra del brazo así, me aprieta más. Y le pegué así y dije, no me toques. Y ella me agarró de nuevo y me hizo lo mismo. Y entonces, imagínense, Sí, estaban haciendo la guardia de honor al hombre. El presidente italiano te Seguro. quedó antes que el presidente uruguayo. Pero después de este presidente, si no me toques, Sí. siento una manito, mire, que me hace así. En el pecho le haces. ¿Lo puedo imitar? Lo puedo imitar, sí, con la voz de él, por favor. Sí. Me dice,
Escuche, a usted, ¿no le gusta que lo toquen las mujeres? ¿Quién le gusta que lo toquen? Bien de Bueno, Jorge. Mercedes Menafra se empezó a reír en medio, imagínense, en esa ceremonia ahí. Pero ese era Jorge Valle, que realmente cuando era parlamentario y cuando teníamos grandes charlas, porque él cuando hablaba 3-4 horas y no te podías ir, pero realmente, y recuerdo una que mantuvo con dirigentes del PIT-CNT en pleno ambulatorio, Ajá. que estuvo muy, muy buena, que otro día podemos contar. Bueno. Así que, ¿no le gusta? Con la manito así. No le gusta que lo toquen las mujeres. ¿Quién le gusta a usted que lo toquen? Bueno, mi amigo, nos vamos. Será hasta el jueves. Pues sí, hasta el jueves. Y gracias por escucharnos. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio